Quiero leer un salmo, capítulo 16, el verso 1 al 6. Yo lo leo si quiere acompañarme, está bien. Salmo capítulo 16, del verso 1 al verso 6 dice: Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio, y dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán, las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables, y en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. El salmista pues sabe y declara en esta porción de la Escritura que el Señor es su porción. Y yo estoy convencido de que la gracia de Dios es tan abundante que no solo nos salva, sino que también nos agrega a un pueblo, a una iglesia, donde nos bendice con hermanos. Por eso no tiene sentido cuando alguien dice: yo amo a Cristo, pero no tengo que ver nada con la iglesia. Eso no es natural en la obra de Dios. Dios, al amarnos, al salvarnos, pone un afecto en nuestro corazón por los hermanos, por la iglesia, por estar en comunión. Dice David: en cuanto a los santos que están en la tierra, para mí es un deleite estar con ellos, y es un deleite para mí estar con ustedes estos poco más de tres años. Y también David dice que el Señor es su herencia. Él tiene el cuidado de su vida. Dice: mi suerte está en tus manos, como decir, nada de lo que me pasa es casualidad, nada es accidental. Tú estás ordenando y preordenando todas las cosas. El hecho de que hoy estemos tú y yo en esta iglesia es porque Dios, en su providencia, así lo ha dispuesto para la alabanza de su gloria. Y luego David hace mención a una parte de la Escritura cuando habla de las cuerdas. Dice: en el Antiguo Testamento, cuando fue repartida la tierra, que llegaron a tomar posesión, les daban porciones, y la manera de saber cuál era tu porción era donde tiraban las cuerdas, ponían unos puntos, encerraban un cuadro y decían: esta es tu herencia. Y podía haberte tocado un lugar lleno de piedras, lleno de nopales, sin hierba, una montaña, yo no sé. Pero David dice: las cuerdas me cayeron en lugares agradables, dice, y es hermosa la heredad que me ha tocado, dándole gracias a Dios por la herencia, teniendo contentamiento. Cuando yo pienso en esta parte de la Escritura, yo le doy gracias a Dios porque realmente el estar en misión de gracia, este es el reflejo de mi vida. Las cuerdas, le digo a Dios, me cayeron en lugares agradables, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios pudo haberme mandado a otra parte, pero Dios me mandó a misión de gracia, y estoy muy agradecido por eso. Dios sabía, hermanos, que yo soy una persona débil. Él sabía que tenía que colocarme en una iglesia, no con un pastor. Porque yo me acuerdo cuando yo le oraba al Señor, yo duré algunos años en el ministerio sin tener un pastor, y cada día era alguna preocupación de mi corazón, algo que me abrumaba, y yo le oraba a Dios: Señor, dame un pastor. Yo necesito tener a alguien cerca de mí. Y Dios no me dio un pastor, Él me dio 4 pastores. Y eso para mí es una bendición. Él sabía que tenía que estar rodeado de estas personas piadosas, donde yo sería amado, donde sería apoyado, animado, donde sería cuidado, escuchado, sería objeto de oraciones para que yo pudiera continuar en el ministerio. Una de las cosas que inquietaba mi vida al llegar aquí era la idea de pensar que teníamos que irnos en algún tiempo después del proceso de ordenación. Yo nunca lo expresé así. Yo nomás decía: bueno, estamos aquí por un tiempo y luego tenemos que irnos. Y en las juntas hablaban de cuando plantemos la iglesia, y Armando se va a ir, y la iglesia que vino con él también se va a ir. Y yo no decía nada, pero yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Yo estaba orando por tiempo, por querer tener unos pastores, y ahora me los vas a quitar. Y le doy gracias a Dios porque un día en el equipo pastoral yo fui liberado de eso. Alguien me dijo: ¿sabes qué? No tienes que irte necesariamente. Y dentro de mí yo dije: gracias a Dios.
no me tengo que ir, no me van a echar, ¿verdad? Y eso para mí fue una bendición porque yo soy una persona que siento que tengo la necesidad de estar rodeado de este tipo de personas cerca de mí para poder hacer algo. Y le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno conmigo y ahora estoy aquí rodeado de estas personas tan hermosas. Y todos ustedes como congregación y la congregación que vino conmigo también nos hemos sentido amados por todos ustedes, por Misión de Gracia. Doy gracias a Dios por la fidelidad que ha demostrado el Señor al permanecer Misión de Gracia por 25 años. Y hay gente aquí que ha dado su vida, su talento, su tesoro, y hoy estamos nosotros aquí parados encima del trabajo de alguien más. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque quizá algunos de ustedes ya no tienen las fuerzas con las que comenzaron a trabajar aquí, deben sentirse satisfechos porque Dios ha sido bueno y nada de lo que han hecho ha sido en vano. Dios ha una continuable historia y yo espero por la gracia de Dios estar aquí en la celebración de los 50 años de la misericordia de Dios y poder estar también, y ojalá que todos ustedes, quizá algunos ya van a estar en la presencia del Señor, pero algunos van a estar aquí en sus sillas de rueda o con oxígeno, no sé. Pero la obra de Dios continúa. Amén. La gloria de Dios continúa y quiero leer esta escritura ya para terminar. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia que de todas las iglesias, esta iglesia fue, yo puedo decir que la única que no le dio problemas al apóstol Pablo, al menos no como las otras, ¿verdad? Y dice la palabra: siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, que el Señor les recompense por la fidelidad que han mostrado todo este tiempo al Señor y cómo aman a la iglesia. Que Dios nos ayude y que sigamos glorificando su nombre con todas las cosas que hacemos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, muchísimas gracias, Armando, de mucha bendición. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para leer de Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4 y 5. Dice: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El día de ayer fue una bendición, estábamos aquí, luego nos fuimos a cenar y tuve la oportunidad de platicar con muchos de ustedes y mi primera pregunta era: ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y algunos decían 15 años, 20 años. Una pareja me dice: llevamos 2 meses aquí y ya nos tocó celebrar. Qué glorioso es eso. Alguien comentaba: llevamos 41 años, porque la verdad es, aunque son 25 años de Misión de Gracia, como iglesia han participado desde hace 41 años. Pero el día de hoy estamos celebrando 25 años. Y a lo mejor a algunos de ustedes se les hace mucho tiempo. 25 años. ¿Será esto mucho tiempo? Yo quiero decirte que Cristo fundó su iglesia hace más de 2000 años. Y que la idea de fundar su iglesia la tuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces este es un tiempo para darle gloria al Señor y para estar bien gozosos, pero este es un tiempo de sobriedad. 25 años no son nada para la iglesia del Señor. Y nosotros venimos y celebramos 25 años, pero decimos: Señor,
este es tu plan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura por los siglos de los siglos. Y veíamos ayer en el video de mucha bendición, este video que vimos, veíamos ayer lo que el Señor ha hecho en 25 años y decía ahí, Marta, recuerdo que decía, tan bonito que fue cuando llegamos a este edificio en diciembre del 2008, y algo que me llamó a mí la atención es esta pared que está detrás de mí. Es una pared llena de piedras. Y si tú quisieras tomar cada una de las piedras y ver cuál es igual a la otra, te vas a dar cuenta que no hay una piedra igual a otra. Y te vas a dar cuenta que todas puestas en el lugar preciso y con las luces muy bonitas que nos puso Chuy, te vas a dar cuenta que si una de esas piedras no estuviera, no estaría completa la pared. Qué glorioso es pensar que nosotros somos piedras vivas, pero no solamente somos piedras vivas como el Señor Jesús es piedra viva. El Señor Jesús está edificando su iglesia y de eso se trata eso. Y el Señor edifica porque a Dios le agrada estar en medio de su pueblo. Nosotros podemos estar confiados de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están entre nosotros y están en nosotros. Están con nosotros. Y eso es glorioso. Y todo lo que se edifica aquí se hace para la gloria del Señor y sobre Cristo, que es la piedra angular. Y si en el futuro alguien viene a quitar esa piedra o a decir, no es tan importante, ahora a lo mejor podemos hacer piedras de otra manera o hay otro tipo de cimentación, necesitamos nosotros abrir nuestra boca y decirles a nuestros hijos que en Misión de Gracia jamás se ha de poner otra piedra que no sea Jesús como la piedra angular. Porque si un día Jesús deja de ser la piedra angular, esto se va a convertir en algo social, se va a convertir a lo mejor en algo alegre o divertido o triste, no tengo idea, pero va a dejar de ser la iglesia que Cristo esté edificando. ¿Y de qué manera edifica el Señor? Edifica con piedras vivas. Tú eres una piedra viva y tú eres otra piedra viva. Y estas piedras están muy parejitas, pero la verdad es que algunas piedras están más grandes, más chicas, algunas están muy abolladas por los años, muy abolladas por cargar a otras piedras arriba. Qué glorioso es eso. Nos decía ahorita Armando que el trabajo que estamos haciendo, algunos de nosotros lo hacemos sobre los hombros de alguien más. Aquí en Misión de Gracia, y ayer se le reconoció, hay piedras que han estado desde el principio sirviendo y compartiendo y gozosos. Y yo quiero decirte que si tú llevas aquí poquito tiempo, que tú anheles decir, yo quiero celebrar otros 25 años, pero no nada más eso. Marcela y yo llegamos aquí cuando nuestras hijas tenían 13 y 11 años. Nuestras hijas ahora están casadas. Aquí está Mariel con Chofo y estamos esperando a Lunita. Qué gozo es pensar, y aquí vamos a estar un buen tiempo y quizás nuestros hijos el Señor nos conceda, aquellos que el Señor quiera tener aquí. Y quizá nuestros nietos, porque queremos que la palabra de Dios se siga predicando. Yo quiero darle muchas gracias a mis hermanos y a mis pastores en el equipo pastoral, porque ahí he tenido apoyo, he tenido ánimo en la palabra, instrucción,
He visto su generosidad, su dirección, su consuelo, su cuidado. Pero tú no necesitas pensar, qué suave, a mí me gustaría estar en el equipo pastoral para recibir todo eso. Eso lo recibes en el ministerio en el que sirves, eso lo recibes en el grupo de casa en el que estás sirviendo, y no nada más lo recibes, eso lo das tú. El Señor nos dice que somos piedras vivas, y el Señor también nos dice que somos edificados en Él. Y ya terminando, ¿qué es edificados? El Señor corta las piedras. A veces te duele. Y dices, Señor, ¿por qué estás cortándole aquí si yo estoy tan a gusto? ¿Por qué está tomando esta forma? Y nunca lo vamos a entender hasta que el Señor no nos pone en la pared y nos damos cuenta que el hermano de enseguida tenía un piquito y el otro tenía un circulito. Y cuando llegamos y embonamos en su iglesia decimos, perdóname, Señor, yo no entendía lo que tú estabas haciendo, pero tú estás edificando tu iglesia y esa es mi confianza. 25 años son muchos, pero al mismo tiempo no son muchos, pues el Señor está edificando su iglesia y Él va a venir por su gloriosa iglesia. Vivimos en tiempos muy egoístas en que pensamos que se trata de mí nada más. El Señor viene por su iglesia porque Él dio su vida por su iglesia. Y nosotros todos como su iglesia estamos creciendo en Él, siendo edificados, cargando a otros, siendo cargados por otros, tomando la forma que el Señor quiere. Y finalmente esa forma es parecernos a Jesús, al cual hemos de ver cara a cara como su iglesia. Y un día vas a estar con la persona que está enseguida de ti, o atrás de ti o a un lado, alabando al Señor. Y vas a pensar, realmente 25 años no eran muchos. Y gracias, Señor, porque me permitiste ser parte de eso. Te alabamos, bendito Señor, y te exaltamos, pues es tu obra y no la nuestra. Es tu Hijo quien es la piedra angular y eres tú, Señor, el que estás edificando. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues amén y amén. Y bueno, déjenme compartirles que en estos días ha habido muchos pensamientos, muchos sentimientos también en mi corazón. La iglesia es algo, cada vez estoy más convencido yo de esto, es algo sobrenatural. Esto no puede ser invento de hombres. No se le ocurrió a Hellman o a Jaime. Esto es algo, hermanos, la pertenencia a la iglesia del Señor es algo completamente movido por el Espíritu Santo. Cuando una persona que ha conocido la salvación en Cristo toma la decisión, se acerca a una congregación como esta. Y eso fue lo que pasó en mi vida en el año de 2004, cuando recibí una llamada de Hellman en donde me invitaba a participar, a ser parte de esto. Y mi corazón brincó, mi corazón tuvo deseos, pero también al mismo tiempo tuvo dudas, tuvo preguntas, tuvo cuestionamientos. Como todo ser humano, hay temores, hay muchas preguntas. Pero me ha hecho estos días que han estado pasando, que estamos celebrando estos 25 años, remontarme hasta prácticamente el primer día después de que yo me entregué a Cristo. Una noche estando en mi casa, no estaba casado yo todavía, acababa de conocer a la que hoy es mi esposa,
hace 51 años. Y una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que habiendo sido yo hasta ese día un enemigo de Cristo, un enemigo de la iglesia, un enemigo de los cristianos, lo he platicado muchas veces aquí, me invitaban, me hablaban y yo decía, no, esto no es para mí, no creo en Dios. Pero esa noche, cuando un amigo mío abrió en la carta a los Gálatas y me explicó el evangelio de Jesucristo, la cruz y lo que había sucedido en la cruz a favor mío para toda la eternidad, y que lo que yo tenía que hacer era aceptarlo o rechazarlo. Cuando este amigo salió de mi casa, me puse de rodillas y le entregué mi vida a Cristo. Y lo que quiero compartirles el día de hoy es que una de las primeras cosas que me ocurrió a la mañana siguiente es el hecho de que en lo primero que pensé fue en los grupos de cristianos que me invitaban. Quise llamarles porque había un deseo en mi corazón de orar, de que alguien orara por mí, que abrieran la escritura como mi amigo la noche anterior lo había hecho, porque había un hambre en mi corazón, un deseo. Y no era solamente un deseo por Dios, nació en mí en ese momento un deseo por su iglesia. Los busqué, hablé con ellos y de una manera sobrenatural, por causa únicamente del poder de Dios en mi corazón, me entregué no solamente a Cristo y a la Escritura, sino a esta congregación. Yo no conozco otra, hermanos. No, sí conozco, he ido a muchas iglesias, pero esta es la única de la que yo he sido parte y creo que seguiré siendo parte de ella hasta que me muera. Y quiero leerles una porción de la Escritura que ha venido mucho a mi mente en estos días, un versículo nada más. Y está en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. De hecho, lo leí la semana pasada porque he estado pensando mucho en esto en los últimos días. Dice el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si ustedes voltean a su alrededor, ustedes están rodeados de un gran número de testigos, como lo he estado yo por espacio de 51 años. No podemos decir que no hay testigos alrededor nuestro, testigos del poder de Dios para transformar una vida y poner en ella el deseo de querer parecerse más a Cristo hasta el día en el que podamos conocerlo cara a cara en la eternidad. Este deseo en mi corazón ha tenido mucho que ver con esta congregación. Porque en los tiempos difíciles, en los tiempos de decaimiento, que hay muchos en esta vida, yo he tenido muchos, el saber que tengo a esta congregación orando por mí, llamándome, Memo, ¿cómo estás? Memo, ¿qué pasó con esto? Memo, ¿qué pasó con aquello? Ha sido para mí una bendición enorme. Y cuando Helma nos encargó que preparáramos algo para compartir, yo quisiera animarlos a todos ustedes. Si ustedes están todavía pensando si se hacen parte de la iglesia de Jesucristo, si ustedes son nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, no retrasen más esa decisión.
Muchas veces lo he compartido. Yo no concibo un domingo no viniendo a la iglesia. Se me hace raro. En ocasiones me he tenido que quedar por enfermedad o porque ando fuera de la ciudad. Pero para mí es de lo más raro no estar aquí. Hermanos, queridos hermanos de esta congregación, ustedes han sido los testigos y siguen siendo los testigos. Y no porque sean campeones espirituales o ni siquiera pastores. Simplemente por verlos aquí cada domingo, cada junta de oración, cada reunión que se anuncia, al ver sus necesidades y la manera como las enfrentan, confiando en este precioso Salvador que dio su vida por nosotros. Entonces, la siguiente parte de este versículo donde dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que toda persona, todo hijo de Dios debe correr, de una manera o de otra. Como decía Armando hace rato, unas piedras son chiquitas, otras son grandotas, unas soportan a otras. Pero si tú eres una persona que ha sido alcanzado con la gracia de Dios, tú eres una persona que debes estar participando de el cuerpo de Cristo, que es su bendita iglesia. Por último, y ya para terminar, yo quisiera darle las gracias a todos ustedes, pero muy especialmente quiero darle las gracias a mi esposa, que a lo largo de todos estos años, de toda esta aventura, a veces medio loca, de tomar decisiones, y mi hija, tú me has acompañado, has estado conmigo, y eso ha sido motivo para que yo también voltee y diga: todos los días yo tengo a uno de estos testigos, está en mi propia casa, al ver tu fe. En segundo lugar, a todos a mis queridos compañeros pastores que me dieron esta oportunidad. Helman, muchas gracias, de veras. Jaime, Armando y ahora el otro Armando, de veras muchísimas gracias. Este es un privilegio que me llena de gozo y de gratitud hacia todos y hacia todos ustedes. Son una bendición en mi vida, que no la cambio por nada. Gracias, que Dios los bendiga. Buenos días. Yo no soy tan pastoral, tan elocuente. Yo quisiera compartir con ustedes, y voy a empezar leyendo un salmo, el Salmo 27, y eso refleja el corazón que Dios me ha dado por esta iglesia y por su iglesia, y al igual que Memo, esta es la única que conozco, al igual que Helman. No se trata aquí de quién tiene más años o menos años, es lo mismo, el Señor llamó a unos antes y a otros después. Pero este ha sido mi corazón, dice el 27:4, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y ese ha sido mi deseo desde que el Señor me alcanzó en 1978, y el deseo siempre ha sido estar ahí. Nos juntábamos en un parque, después en un edificio, pero siempre mi deseo ha sido estar en la casa del Señor, rodeado de todos ustedes. Y yo en mi estado, yo soy soltero, y el servir ha sido una verdadera bendición, una bendición que también no cambio por nada. Y gente se acerca y me da las gracias,
Y yo digo, pues, ¿por qué me dan las gracias si es un placer hacerlo, es un placer servir al Señor? Y yo le agradezco a Dios que me ha dado la bendición de hacerlo. Y el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 7, que habla de los que no tenemos una familia, una esposa, y veo la bendición que es para mis hermanos tener a su esposa, a su familia, pero esta es mi familia. O sea, el cuerpo del Señor siempre ha sido para mí un apoyo, no nomás el equipo pastoral ni muchísimo menos. La iglesia en mis tiempos más difíciles, en mis tiempos más duros, en situaciones tristes, cuando me he sentido lo más débil, la iglesia me ha sostenido y yo estoy agradecidísimo con Dios por el cuerpo de Cristo que son todos ustedes. De alguna manera o de otra, nos sostenemos y Dios, yo puedo dar testimonio de que no sabría yo qué hacer fuera de una iglesia. Yo a veces, los que vivimos solos, por ejemplo, anoche nos fuimos, yo iba bien contento y hasta ahora en la mañana volví a hablar con alguien. Así es de que mis pensamientos muchas veces se quedan dando vueltas y yo digo, ¿qué haría yo si Dios no me hubiera puesto en su cuerpo? ¿Qué haría yo? Estaría completamente perdido, a lo mejor sirviendo alguna obra de beneficencia, algún servicio social, pero no es lo mismo estar sirviendo al cuerpo del Señor Jesucristo. Esto es glorioso y es algo que Dios nos permite hacerlo. Y yo estoy sumamente agradecido con Dios por haberme puesto en esta iglesia, por haberme puesto alrededor de todos ustedes, rodeado de ustedes, ver su cariño, ver su cuidado, ver cómo en los tiempos, como les decía, en los tiempos difíciles me ha podido ayudar, apoyar en ustedes. Yo amo Misión de Gracia porque amo al Señor con todo mi corazón. Y Misión de Gracia es parte de su cuerpo. Sería incoherente decir que yo amo a Dios y no amar a la iglesia en donde Él me puso. Así que amo esta iglesia con todo mi corazón y espero poder seguir sirviéndola hasta que se me acaben las fuerzas, amándola, sirviéndola y si es necesario defendiéndola, claro que sí, con mi vida. Así es de que también los quiero animar. Que o sea, todos tenemos dones diferentes. Y si han fijado los cuatro que hemos estado hablando y Germán ahorita que va a hablar, somos bien diferentes, súper diferentes. Cada quien tenemos una trayectoria, venimos de diferentes entornos, familias, etcétera. Y cada uno de ustedes somos, como hablaba Armando, la piedra de aquí atrás, diferentísimos. Yo los animo a que cada quien encuentre el don que Dios le ha dado, que ustedes busquen de qué manera van a servir a su iglesia, de qué manera ustedes pueden decir, no, yo no tengo nada que aportar. Claro que no, claro que no. Dios a todos nos dio talentos y nos los dio para que lo pusiéramos al servicio de Él en su iglesia. Así es de que yo los animo que no se detengan, que cualquier cosa que ustedes vean que pueden aportar para servir al cuerpo de Cristo, no se detengan. Es una bendición incomparable. No hay nada mejor que servir al cuerpo de Cristo. Es que los animo a que hagan eso, ya que somos un cuerpo, y lo voy a leer en Efesios 4, son 2 versículos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es que vamos edificándonos en amor, vamos sirviéndonos unos a otros, vamos poniendo nuestros talentos al servicio de la iglesia, del Señor Jesucristo, y vamos a honrarlo con nuestras manos, con nuestros talentos, con nuestro deseo, con nuestra intención. Esto es de veras que es una cosa invaluable, o sea, no tiene valor, no tiene un precio. Pero yo antes de bajarme quisiera de que a través de todos estos años que hemos estado aquí en Misión de Gracia en particular, sí es cierto, sí, gracias a Dios me ha permitido hacer mucho trabajo, pero he tenido ayuda y por 19 años tuve a Ana María, mi brazo derecho, por muchos años, y ahora tengo 2 brazos derechos, que ahora es Norma
y es Chuy Medrano. De veras que son unas joyas para el ministerio, para mí y para todos ustedes. Que muchísimas gracias, Ana María, Norma, Chuy Medrano, una joya son joyas de esta iglesia. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. ¿Cómo no me prestas tus notas, por favor? No te creas. Que me prestes tus notas. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Ha sido una bendición escucharlos. La verdad es que, como decía Memo, estamos con los afectos ahí muy a flor de piel. La noche de anoche fue una noche bien especial. Trato estas oportunidades de saludar a la mayor cantidad de personas, porque son esos contextos donde lo puedo hacer. Aquí los domingos terminamos de predicar, alguien me aborda o pasa algo, y muchos de ustedes ya se fueron. De hecho, algunos de ustedes se van cuando empezamos a orar. Les animo a que se queden en la oración final. Pero fue una noche bien especial porque la gente me felicitaba y no perdía yo la oportunidad para decirles felicidades a ti también. Nuestra iglesia cumple 25 años. Y es en esta iglesia en donde he sido yo cuidado, así como lo han hablado mis hermanos, yo he sido cuidado. Yo soy una oveja del Señor Jesucristo y necesito cuidado. Y aquí lo he recibido, aquí he sido consolado, aquí he sido animado, aquí he sido enseñado, aquí he sido corregido. Y no únicamente me ha permitido Dios esas cosas, sino que me ha llamado, me llamó el Señor a venir a ser pastor de esta congregación. Anoche me hizo una pregunta una persona que había escuchado de un pastor que se la habían preguntado y cuando la oí dije, tiene toda la razón. Le dijeron a ese pastor, ¿qué es lo más difícil que tienes tú en el ministerio? ¿O qué has hecho en el ministerio? Y la respuesta inmediata, la cual fue la mía también cuando lo oí, dije, estoy de acuerdo total con él. Le dije, lo más difícil que hay para un pastor, al menos para mí, ha sido cuidar de mí. O sea, este corazón malvado que ha sido regenerado, que está siendo transformado por el Espíritu Santo de Dios. Primero que todo, no quería ser yo pastor. Después de 22 años antes de que el Espíritu de Dios me llamara a ser pastor, yo si algo no quería en la vida era ser pastor. ¿Por qué? Porque venía mi pastor y decía, esas broncas que se les aviente aquí acompañado, pero yo no. El caso está en que el Espíritu Santo un día, en un retiro, me habló el Espíritu de Dios. Inmediatamente le compartí a Marta, me acaba de pasar esto, un clarito llamado de venir a plantar una iglesia en el oeste del Paso para hispanos. Y a pesar de ese momento empezó ahí le digo a la gente que Dios trastornó en el buen sentido de la palabra mi vida. Porque el Señor no me preguntó si estaba de acuerdo o no. El Señor me llamó y me plantó, me trajo aquí. Y lo más difícil ha sido mi corazón. Les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que la iglesia, el rebaño, lo ganó Él con su propia sangre. Y el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Hechos, les dice, cuiden del rebaño que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Entonces, a la hora de que un pastor se ve ante esa premisa de saber que el rebaño no es mi rebaño, no es de estos hombres, es el rebaño por el cual el Señor Jesucristo derramó su sangre, conlleva una aterradora responsabilidad. Y lo que implica es precisamente de que el pastor, los pastores que hemos sido puestos por Dios, tenemos que amarlos a ustedes como Cristo los ama. Y eso está en chino. Está imposible. Y se requiere la gracia y el poder de Dios para poder hacerlo. Se requiere el tener un entendimiento de cuál es la razón por la cual Dios no únicamente ha formado su iglesia que está perfeccionando todos y cada uno de los días, sino
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores para que la iglesia continúe siendo perfeccionada? Y lo que tenemos que hacer es nada más y nada menos que hablarles a ustedes la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que los ha santificado, la que los está transformando cada vez más a la imagen de Jesús. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso nuestra responsabilidad es ser fieles a venir a predicar la palabra de Dios, y lo hacemos cada domingo. Nos preparamos intencionalmente con este deseo. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú ministres los corazones de tu pueblo, porque son ustedes los recipientes del amor incomprensible de Dios, por el cual Cristo vino a dar su vida. Misión de Gracia, la amamos, yo la amo apasionadamente, pero les quiero decir algo, no es Misión de Gracia la importante aquí. El importante es Jesús. Él es el que la fundó. Es una de muchas. Y seamos nosotros cuidadosos de siempre agradecerle a Dios lo que nos ha dado. Porque es un regalo, es un privilegio, pero es un regalo y un privilegio que Él nos ha dado. Por lo tanto, nosotros necesitamos continuar caminando y corriendo esta carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús, como leía Memo del capítulo 12 del libro de Hebreos. Y la parte de la escritura que yo traigo para compartir con ustedes es de la última parte del capítulo 12 del libro de Hebreos. Me llama mucho la atención mi yerno Emanuel, que leyó el Salmo 100, porque fue el que yo leí ahora en la mañana para animar a los hermanos a entrar por sus puertas con acción de gracias y servirle con gratitud y con gozo. Porque son 25 años de trabajo, de mucho trabajo, que nosotros podemos decir es el trabajo glorioso del cual Dios nos permite participar, pero nos permite participar de una manera. Hay una manera, lógicamente, que conlleva la responsabilidad de tener un entendimiento de la santidad, de la gloria de Dios, pero a la hora de que lo tenemos que hacer, hermanos, lo tenemos que hacer como Él nos manda. Y eso es lo que ha hecho mi trabajo de tratar con mi malvado corazón, con mi persona, lo ha hecho fácil. Difícil por un lado y fácil por el otro. Fácil porque ha sido un privilegio el que el Espíritu de Dios, no únicamente a mí y a mi esposa y a mis hijos, nos haya llamado a esto, sino que nos ha llamado a la gloriosa tarea de que cada vez que nosotros hacemos algo, como se ha mencionado el día de hoy por cada uno de mis hermanos, lo estamos haciendo para Cristo literalmente. Ahí me lo mencionó muy acertadamente, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una persona que ama a Cristo, ama la iglesia. Una persona que no va a la iglesia, que no le interesa la iglesia, es como un estudiante que no va a la escuela. Es como un soldado que no es parte de un ejército. Es incongruente. Por tanto, la vida de un creyente que ha nacido de nuevo ama a Cristo, amando a su iglesia. Pero ¿cómo se debe de hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos, después de todos estos años, me llamó la atención que efectivamente Memo tiene 51 años y en ocasiones les he dicho que él conoció a Abraham y a Sara. Pero aquí hay 2, 3 que están igual que Memo, como mi mamá que vino a los pies de Cristo antes que yo. Estaba sacando cuentas, dije, si mi mamá, no voy a decir cuántos años tiene ahorita, pero tiene más de 50 años, estaba muy joven cuando se convirtió, y doy gloria a Dios por ella. Pero ¿qué es lo que nos permite poder caminar hasta el día de hoy de la manera que Dios quiere que caminemos? Espero yo que siempre sea esto lo que mueva nuestro corazón a la hora de que nos involucramos y servimos a Cristo a través de su iglesia. Dice el capítulo 12 del libro de Hebreos, les voy a leer. No iba a leer el último versículo, pero lo voy a incluir. Dice así en el versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud
mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, que es inconmovible, demostremos gratitud. Demostremos gratitud mediante la gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Hermanos, el privilegio que Dios nos ha dado a todos y cada uno de los que estamos aquí. Sirvamos en cualquier aspecto de la vida de esta iglesia, nuestro llamado es hacerlo con gratitud y con gozo. Hacerlo con un deleite que le responde a Dios, porque Dios te habló un día, tocó a tu corazón, abriste, y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo voy a entrar y voy a comer, voy a cenar con él, voy a comulgar con él y él conmigo. Hermanos, nos ha invitado a su reino, a su iglesia. Y si nos ha invitado y hemos respondido a la gracia de Dios, nosotros tenemos que responder diciéndole, Padre, ahora que tú me has plantado en el reino de tu amado Hijo Jesucristo, yo quiero vivir el resto de mi vida lleno de gratitud. Yo no merecía esto. La palabra de Dios dice que estábamos muertos, apartados de Dios, sin Él y sin esperanza, perdidos. Y nos arrancó del reino del Satanás y nos plantó en el de Jesucristo, hermanos, puesto que hemos recibido un reino inconmovible. Dice, sirvámosles con gratitud a Dios y mediante esa gratitud traigamos una alabanza que le agrade a Dios. Por eso es tan importante, y es de hecho la marca particular de aquel que viene al conocimiento del Señor Jesucristo, que una de las primeras cosas que sucede en la vida de una persona es que le empieza a agradecer a Dios, que le da gracias a Dios porque lo ha salvado, porque ha salvado a un pecador, a un, como decían, un enemigo de Dios. Yo me burlaba de ellos. Hasta que un día el Espíritu Santo de Dios en su misericordia tocó mi corazón a través de una persona. Una persona que hizo una buena obra y me afectó la vida. Me llegó a preguntarle, ¿por qué eres así? Y yo le pido a Dios que tú, al tener el entendimiento correcto de lo que es ser cristiano, como Cristo, respondas tú no con el sentido de obligación. Yo soy cristiano, ahora tengo que hacer esto. No, espérate. Ahora puedes hacer una cantidad innumerable de cosas que antes no podías. Siendo una de ellas y la más importante el tener una relación personal con el Señor Jesucristo, de la cual te hablamos cada domingo, de la cual te predicamos cada vez que tenemos oportunidad, porque es el Rey, porque es el Salvador, es el amante de tu alma, el que vino a dar su vida por ti en la cruz y luego escribió tu nombre en el libro de la vida, para que así como participamos el diario de esta cena gloriosa, que anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección, nosotros ese día que se abre el libro, se ha leído nuestro nombre. En ese día, el nombre que está escrito con la sangre de Cristo, el cual borró todos tus pecados. Tú y yo vamos a llegar a ese día sin la más mínima de las vergüenzas, si eres creyente, si amas a Dios. Tú vas a llegar con un gozo que no puedo expresarlo. No existe humanamente manera de que alguien exprese el gozo de conocer a Dios personalmente si tú no lo has conocido. Es un gozo que Dios nos permite experimentar desde aquí y que va en aumento, como dice 4:18 de Proverbios, que la vida del justo es como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Yo te tengo que decir, está preparado el gozo de Dios, y te lo tengo que decir de esta manera, no existe, juntando todos los eventos más hermosos de tu vida, más gloriosos que hayas vivido, que de más placer te hayan llenado, que se comparen con el gozo que tú vas a experimentar ese día. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo de todo? Que va a ser por toda la eternidad y va a estar en aumento, en aumento, en aumento. Nunca se va a acabar. Vamos a tener el privilegio de conocer a Dios, el cual nos requiere una eternidad para conocerlo. Y cada vez que conozcamos algo más de Él, más llenos de placer vamos a estar. Hermanos, pero por eso dice su palabra, que puesto que hemos recibido este reino, somos ahora parte del reino de Dios, el reino inconmovible. Hermanos, la iglesia, sea esta o sea cualquiera que está sobre la faz de la tierra, se levante el mundo en contra de la iglesia, el Señor Jesucristo dijo, las puertas del infierno no la van a parar. Porque es Él el que la está edificando, y la está edificando a través de cada uno de los que estamos aquí. Cada día en el que tú creces un poquito más a semejanza de Cristo, está esta iglesia siendo cada vez más limpia. Y yo creo que en estos últimos tiempos en los que estamos viendo tanta tragedia, tanto cansancio político, tanta maldad, en donde la gente está volteando a ver en dónde hay esperanza, yo le pido a Dios que la encuentre en la iglesia y que use a esta iglesia, que la continúe usando más bien para su gloria a través de cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido a Cristo, y que estaremos deseosos de que Él nos utilice como instrumentos en sus manos. Hermanos, es un privilegio que Dios nos ha dado, el de ser parte de su cuerpo, el que nos podamos decir hermanos, el que podamos nosotros continuar buscando cómo nos servimos con gozo y con gratitud, puesto que es la marca de aquellos que conocemos a Dios. Porque si no hacemos las cosas de esta manera, hermanos, como el Señor nos dice, con este gozo y gratitud, aún nuestro cristianismo se va a hacer muy desagradable. Y si algo tú y yo no queremos, si algo no deseamos, es vivir una vida que se contrapuntee con el gozo del Señor. El gozo del Señor me fortalecerá. Quiero leer, por último, una cita con la cual yo quisiera que lo que falta precisamente de la vida de Misión de Gracia, me bendijo mucho Armando que dijeras que en 50 años, en los próximos 25 años estarás aquí. Yo eso le he pedido a Dios, que levante una generación de hombres que continúen llevándonos por muchos años más. Yo en mi mente pensé 100 años, ya pasaron 25 así, los otros 25 aquí, tal vez yo no esté aquí, ya andaré en los 90s, a lo mejor me traen en silla de ruedas o con oxígeno, como lo dijiste, no sé, a lo mejor no voy a estar aquí, pero le doy gracias a Dios, porque el Señor está levantando hombres en esta iglesia que aman a Dios con todo su corazón, lo cual nos sabrá llevar, como dice Efesios 3:20, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase y les voy a pedir a ustedes que se pongan de pie. Dice el capítulo 3 del libro de Efesios, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo, no nomás algunas cosas, todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, el Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí dice, la historia continuará. Y he pedido este canto porque deseamos y rogamos a Dios, aunque el día de hoy algunos de sus hijos aún no han respondido al Evangelio,
No dejamos de orar que el Señor los toque, los bendiga y los traiga a sus pies. Y les animo a que juntos le demos gloria a Dios. Después de que termine la alabanza, están ustedes despedidos, pero quiero orar. Quiero darle gracias a Dios por todos ustedes, junto con mis hermanos pastores. Padre, gracias te damos, porque nos has permitido, Señor, ser parte de tu hermoso reino, Señor, al cual, Señor, no éramos dignos y nos has traído, Dios. Y te exaltamos, Rey, por los siglos de los siglos. Y, Señor, que nunca se nos olvide que nada se trata de nosotros. Que todo, Señor Jesucristo, se trata de ti y de tu gloria por los siglos de los siglos. Amén.